El chillido agudo y desgarrador del metal hecho trizas fue lo último que Alex Carter oyó antes de que el mundo estallara en una cacofonía de caos. El helicóptero, que hasta hacía un instante había sido una libélula de acero fiable, se transformó en una centrífuga de muerte incontrolable. Las aspas del rotor, al romperse con un estruendo ensordecedor, hacían astillas los pinos centenarios como si fueran cerillas. La cabina del piloto estaba destrozada, y a través del cristal roto, Alex vio el rostro de Robert Brown, el piloto con 20 años de experiencia, contraído por el terror, con las manos aferradas al volante en un agarre desesperado e impotente. La tierra se precipitaba hacia ellos. No la tierra, sino las fauces implacables y deslumbrantemente blancas del invierno. El impacto. Alex salió disparado hacia adelante con tal fuerza que los cinturones de seguridad se le clavaron en el cuerpo, exprimiéndole hasta el último aliento. El mundo se oscureció. Le sobrevino un silencio ensordecedor, más aterrador que cualquier grito. Y luego, un nuevo golpe. Y otro más. La máquina daba vueltas de campana por la ladera, despojándose de su revestimiento, esparciendo por la nieve escombros y esperanzas humanas. Alex sintió un dolor agudo y punzante en la pierna, como si se la hubieran atravesado con una estaca al rojo vivo. Su cuerpo se balanceaba por la cabina destrozada como una marioneta de trapo. Y de repente, todo se detuvo. El helicóptero quedó inmóvil, ladeado, con el morro hundido en un montículo de nieve. En el aire flotaba un denso olor a queroseno de aviación y cables quemados. El silencio solo se veía interrumpido por un leve siseo y el crujido del metal enfriándose. Alex colgaba de los cinturones, boca abajo. La sangre le latía en las sienes, inundándole los ojos con un velo cálido y pegajoso. Intentó moverse, y una nueva oleada de dolor en la pierna le hizo rechinar los dientes. Vivo. Se le pasó por la cabeza. El pensamiento era débil, casi inconsciente, pero estaba ahí. Se sacudió, intentando desabrochar el cierre del cinturón. Los dedos, entumecidos por el impacto y el frío, no respondían. Probó una y otra vez, y el pánico comenzaba a enroscarse en su corazón como una serpiente de hielo. El olor a queroseno se hacía cada vez más fuerte. Una chispa, y esta tumba de metal se transformaría en un infierno de fuego. Este pensamiento le dio fuerzas. Tiró del cierre con todas sus fuerzas. ¡Clic! Alex se desplomó sobre el techo de la cabina, que ahora era el suelo. Se golpeó el hombro y la cabeza, pero el dolor ya no importaba. Lo importante era salir de allí. Gateó, impulsándose con las manos y la pierna sana, hacia la ventanilla rota. El metal retorcido se enganchaba en la ropa, desgarrando la tela. Cada centímetro se conseguía con un esfuerzo sobrehumano. Afuera, a través del agujero en el fuselaje, solo se veía la nieve blanca y cegadora y los troncos oscuros de los árboles. Ningún signo de vida. Ningún sonido, aparte del siseo amenazante. Estaba casi fuera, cuando vio a Robert. El piloto estaba atrapado entre el panel de instrumentos y su asiento. Sus ojos estaban abiertos y miraban a la nada, una mirada vacía y vidriosa, la de un hombre para quien todo había terminado. Por un instante, Alex se quedó paralizado, mirando a su compañero muerto. Habían volado juntos solo unas pocas horas, pero ahora le parecía que se conocían desde la eternidad. «Lo siento, Robert», susurró Alex, y sus propias palabras sonaron apagadas y extrañas. Se precipitó fuera de los restos al profundo manto de nieve que le llegaba hasta la cintura. El frío se le clavó de inmediato como miles de agujas. Llevaba una chaqueta y unos pantalones cálidos, pero ya estaban empapados de sangre y nieve derretida. Alex se arrastró unos metros lejos de la máquina destrozada, temiendo una explosión. Se sentó, apoyando la espalda contra el tronco de un pino imponente, e intentó recuperar el aliento. Le ardían los pulmones. Todo el cuerpo era un hematoma continuo. Se miró la pierna. La pernera del pantalón estaba rota,
y de una herida profunda en la espinilla manaba sangre oscura, tiñendo la nieve blanca y virgen con un espantoso color escarlata. Y entonces oyó un nuevo sonido, un crujido. De debajo del motor destrozado surgió una pequeña llama. Lamió con avidez la nieve empapada de combustible y danzó, creciendo a cada segundo. En un instante, las llamas envolvieron toda la parte delantera del helicóptero. El calor le golpeó la cara incluso a distancia. Alex miró el fuego con desesperación. Allí, en el helicóptero, estaba la baliza de emergencia. Allí estaba la radio. Allí estaba su mochila con una pequeña provisión de comida, mapas, una brújula. Todo lo que podía darle una oportunidad. Y todo eso lo estaba devorando ahora el fuego. Tenía que volver. Sobreponiéndose al dolor, intentó levantarse, pero la pierna herida flaqueó y volvió a caer en la nieve, a punto de gritar. Se arrastró. Lenta, dolorosamente, dejando tras de sí un rastro de sangre. El calor se hacía insoportable. Las llamas rugían, devorando metal y plástico. Un humo negro y acre le nublaba los ojos. La mochila. Al menos la mochila. Estaba ya a pocos pasos del infierno de fuego cuando se produjo una explosión ensordecedora. Los tanques de combustible. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, chamuscándole el pelo y las cejas. Cayó de bruces en la nieve, y esta vez la oscuridad, que se acercaba al borde, lo consumió por completo. Cuando volvió en sí, ya estaba anocheciendo. El cielo había adquirido un tono plomizo. El fuego casi se había extinguido. En el lugar del accidente, solo quedaba un armazón humeante y ennegrecido, parecido al esqueleto de un monstruo prehistórico. Todo había terminado. Todo estaba perdido. Estaba tendido en la nieve, solo, en la inmensa y silenciosa taiga siberiana. La temperatura descendía rápidamente. Comenzaba a nevar. Pequeños copos de nieve espinosos le azotaban dolorosamente la cara. Estaba herido, sin comida, sin refugio, sin fuego y sin esperanza de rescate. El grupo de búsqueda, si es que lo enviaban, los buscaría siguiendo la ruta planificada, de la cual se habían desviado decenas de kilómetros debido al mal tiempo. Estaba solo. Y entonces, en el silencio sobrevenido que se abrió paso entre el aullido de la inminente ventisca, lo escuchó. Un sonido lejano, prolongado y escalofriante que le heló la sangre en las venas. Un aullido de lobo. No estaba solo. Y eso era peor que la soledad más absoluta. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y otro le respondió desde el otro lado, y luego un tercero. Estaban convergiendo. Seguían el olor de la sangre y el humo. Alex Carter, geólogo de 42 años, esposo y padre, yacía en la nieve junto a los restos humeantes de su última esperanza. Estaba herido, aterido, y una manada de lobos hambrientos ya le seguía el rastro. La ventisca arreciaba, borrando las últimas posibilidades de que lo encontraran. Cerró los ojos, sintiendo cómo el frío se colaba bajo la ropa, reptaba hasta el mismísimo corazón. Este es el fin. Pero de repente, ante su visión mental surgió un rostro, el rostro sonriente de su hija de 7 años, Sara. Su risa, sus cálidas promesas, las que le había hecho antes de partir. Volveré pronto, mi sol, e iremos al mar. No, no podía morir, ni aquí, ni así. Con un esfuerzo sobrehumano, rugiendo de dolor y rabia, Alex se volteó boca abajo. Se aferró con los dedos congelados a la nieve y se arrastró. No sabía a dónde. Simplemente lejos, lejos de la muerte que le pisaba los talones. Cada centímetro recorrido era una tortura, pero él se arrastraba. Porque en sus oídos no resonaba el aullido de los lobos ni el silbido de la ventisca, sino la risa de su hija. Y esa risa era lo único que lo separaba del permafrost. La primera noche fue un infierno. No uno metafórico, sino uno real. Un infierno helado, donde los demonios eran el frío y el dolor.
Alex encontró refugio en un escondite absurdo, fortuito, bajo las raíces de un enorme abeto arrancado por una tormenta. La nieve se había acumulado alrededor formando un alto montículo, creando una especie de cueva poco profunda. Era una mísera protección, pero lo resguardaba del viento penetrante que aullaba entre las copas de los árboles, como si lamentara a los caídos. El dolor en la pierna se había convertido en un constante telón de fondo pulsátil de su existencia. Se arrancó la bufanda y se apretó la espinilla por encima de la herida, intentando detener la hemorragia. La tela se empapó de sangre al instante y se congeló, convirtiéndose en un torniquete de hielo. Entendía que era una medida temporal y que sin desinfección ni un vendaje adecuado corría el riesgo de sufrir gangrena. Pero ahora, la tarea principal era no morir de frío. Recogió hojas de pino secas y las metió bajo la chaqueta y en los pantalones, intentando crear un mínimo aislamiento térmico. Se apretó contra el tronco áspero y resinoso, abrazándose con los brazos y obligándose a temblar, con furia, con todo el cuerpo. El temblor. La reacción instintiva del organismo a la hipotermia. Un intento desesperado de generar calor. Temblaba tanto que los dientes le castañeteaban como una ráfaga de ametralladora. Y en ese letargo helado, en el filo entre la vida y la muerte, lo visitaron fantasmas. De nuevo estaba en el consultorio del doctor Miller. Paredes de un blanco estéril, olor a antiséptico y la voz suave y compasiva del anciano médico. Frente a él estaba sentada su esposa, Emily. Su rostro estaba pálido como el papel, y en sus ojos había lágrimas que intentaba desesperadamente contener. Sobre la mesa yacía una radiografía. No un corte geológico de roca, que Alex estaba acostumbrado a estudiar, sino una radiografía del cerebro de su hija, Sarah. Una mancha oscura en el centro mismo, un tumor inoperable. Tratamiento experimental en Suiza. La voz del doctor le llegaba como a través de una capa de agua. Eso da una oportunidad. Pero el coste es astronómico. Varios cientos de miles de dólares. Varios cientos de miles. Una suma que no tenían. Su seguro solo cubría una pequeña parte. Alex, un geólogo de éxito que había trabajado toda su vida para grandes corporaciones, de repente se encontraba en la indigencia ante la enfermedad de su propia hija. Sus ahorros, su casa, su futuro. Todo eso no era nada comparado con el precio de la vida de Sarah. Fue entonces cuando la compañía Georesource Nord se puso en contacto con él. La oferta era de las que no se rechazan. Una arriesgada expedición a una de las regiones más remotas de Siberia Oriental. Según datos preliminares de reconocimiento por satélite, allí se encontraba uno de los mayores yacimientos de metales de tierras raras del mundo. Trabajo de unas semanas, en condiciones extremas. Pero, ¿el honorario? El honorario cubría con creces el coste del tratamiento. E incluso más. «Es peligroso, Alex», dijo Emily esa misma noche, con la voz temblorosa. «Vas a volar al fin del mundo». «¿Y sí? ¿Y si no voy?», la interrumpió con brusquedad. «¿Entonces qué? ¿Nos sentaremos a verla consumirse?» «No puedo, Emily. No puedo. Es nuestra única oportunidad. Volveré. Te lo prometo». Recordó el rostro de Sarah cuando se despidió de ella en el aeropuerto. Ella le tendió su oso de peluche, raído y viejo. «Llévate al señor Hagen contigo, papi, para que no te sientas solo». Sonrió, le besó la coronilla y metió el oso en el bolsillo lateral de su mochila. La mochila, que se había quemado. Ese pensamiento lo sacó del estupor. El frío volvió a arremeter con toda su despiadada fuerza. Abrió los ojos. La oscuridad era impenetrable. La ventisca había amainado un poco y a través de escasos claros entre las nubes se vislumbraban frías e indiferentes estrellas. Los lobos guardaban silencio. Quizá la tormenta los había asustado, o tal vez simplemente esperaban el amanecer para acercarse al cadáver que se enfriaba. Tenía que hacer algo. Quedarse tendido esperando la muerte no era una opción.
había prometido regresar. Con los primeros rayos del alba tiñendo la nieve de un rosa delicado, Alex se obligó a salir de su refugio. Cada músculo protestaba. La pierna herida ardía como fuego. Miró a su alrededor. Un mar infinito de árboles nevados que se perdía en el horizonte. Ningún punto de referencia, ninguna señal de civilización. Tenía que volver al helicóptero. A pesar del miedo, a pesar de que allí yacía Robert, muerto. Podrían haber quedado cosas que no se hubieran quemado. Cosas que podrían salvarle la vida. El camino de vuelta, que para una persona sana no habría llevado más de 5 minutos, se transformó para él en una tortura de 1 hora. Gateaba, apoyándose en los codos, arrastrando consigo la pierna herida e inútil. La nieve se metía bajo la ropa, se derretía y se convertía en agua helada. La negrísima carcasa del helicóptero parecía aún más siniestra a la luz del día. Con un escalofrío, Alex miró hacia dentro. El cuerpo de Robert, afortunadamente, no había sido alcanzado por el fuego. Alex apartó la mirada. No podía pensar en eso ahora. Tenía que buscar. Empezó a registrar metódicamente todo alrededor del fuselaje. La mayoría de las cosas habían sido destruidas por el fuego o la explosión. Pero la suerte, incluso en una situación tan desesperada, a veces sonríe. Debajo de un asiento arrancado de cuajo, que la onda expansiva había lanzado a varios metros de distancia, encontró lo que buscaba. No era su mochila, no. Pero encontró el kit de emergencia del piloto. Una caja metálica pequeña pero robusta. Con las manos temblorosas por el frío y la impaciencia, la abrió. Dentro había una pistola de señales CIES, una bengala y solo un cartucho. Un solo disparo. Una sola oportunidad de ser visto. También había un cuchillo de caza en una funda resistente, un rollo de sedal con varios anzuelos, una pequeña brújula y una caja hermética con cerillas de cazador. Y lo más importante, un pequeño frasco con yodo y una venda estéril. Era más de lo que podía esperar. Era un arsenal para la supervivencia. Inmediatamente, sin prestar atención al dolor, rasgó la pernera del pantalón en la pierna herida. La imagen era desalentadora. La herida era profunda, sus bordes estaban inflamados y hedían. Apretó los dientes y roció la herida con yodo. El dolor fue tal que se le nubló la vista. Gritó con un grito ronco y apagado, que fue inmediatamente absorbido por la silenciosa taiga. Luego, torpemente, pero apretando bien, se vendó la pierna. Apoyándose en un fragmento del fuselaje, se levantó sobre la pierna sana. La cabeza le daba vueltas por la debilidad y el dolor. Miró el cuerpo de Robert. No podía dejarlo así. No estaba bien. Encontró un trozo de lona que se había desprendido del compartimento de carga y cubrió el cuerpo del piloto. Era todo lo que podía hacer por él. «Descansa en paz, amigo», susurró. Cogió la brújula. La aguja apuntaba obstinadamente hacia el norte. ¿Pero a dónde ir? ¿Al norte? ¿Al sur? No sabía dónde estaba el asentamiento más cercano. Ni siquiera sabía en qué parte de Siberia se encontraba. Cualquier dirección era un paso hacia lo desconocido. Y entonces lo vio. Lejos, al este, en la cima de una de las colinas, algo brilló. No solo brilló, sino que destelló con un brillo intenso y nítido, reflejando los rayos del bajo sol invernal. Vidrio. Un techo metálico. No parecía un fenómeno natural. Era algo hecho por el hombre. La esperanza, casi extinta, ardió en su pecho con una nueva fuerza abrasadora. Quizás era el refugio de invierno de unos cazadores, una estación meteorológica, una base militar abandonada. No importaba, allí podía haber gente, o al menos un techo bajo el que cobijarse y provisiones. La distancia era enorme, decenas de kilómetros a través de terrenos accidentados. Para él, con la pierna herida, era un viaje casi insuperable. Pero ahora tenía un objetivo. Comprobó la bengala.
Un cartucho. Tenía que usarlo con cabeza. No ahora, sino cuando se acercara más, cuando estuviera seguro de que lo verían. Encontró una rama resistente, le quitó las ramitas e improvisó una especie de muleta. Al dar el primer paso en dirección al lejano brillo, sintió un dolor agudo que le atravesó la pierna. Casi se cae, pero se mantuvo en pie. Dio un segundo paso y un tercero. Caminaba hacia el este, hacia una esperanza fantasmal, dejando atrás la muerte y la desesperación. Aún no sabía que ese brillo no era la salvación, sino una trampa, y que su única oportunidad de rescate, la pistola de señales que apretaba en la mano, se convertiría en su mayor error. Por la noche, instalado en otro refugio improvisado, volvió a oír aullar. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Sacó la bengala, su dedo se posó en el frío gatillo. En la oscuridad, detrás de los árboles, vio movimiento. Un par de ojos brillantes, luego otro y otro más. No había menos de una docena. Lo rodearon, sin atreverse a acercarse, pero tampoco a marcharse. Y entonces, a unos pocos kilómetros de distancia, volvió a brillar aquella misma luz. Esta vez era diferente, no un reflejo, sino una luz tenue y parpadeante, como la ventana de una casa en la noche. ¡Están allí! ¡Gente! Una idea triunfal le cruzó la mente. Tenía que darles una señal. Ahora, mientras no se hubieran dormido, mientras pudieran verlo. Alzó la bengala hacia el cielo, apuntando al hueco entre las copas de los árboles. Los lobos, al ver el movimiento, se quedaron petrificados. Un silencio tenso se apoderó del bosque. Alex, sin pensárselo dos veces, apretó el gatillo. Con un silbido ensordecedor y un crepitar, la bengala salió disparada hacia la noche, dejando tras de sí una estela de fuego. Trazó un arco carmesí sobre las oscuras copas de los pinos y explotó en lo alto, como una estrella roja cegadora. Durante unos largos instantes, la taiga se iluminó con una luz espectral y sanguinolenta. Las sombras de los árboles danzaron, alargándose en figuras grotescas. Los lobos, deslumbrados y aterrorizados por el súbito resplandor, retrocedieron y se perdieron en la espesura, y sus gruñidos asustados se ahogaron en el eco del disparo. Alex, conteniendo el aliento, miró hacia la lucecita distante. Le latía el corazón con tanta fuerza que parecía que iba a reventarle el pecho. Esperó. Esperaba una señal de respuesta. Un destello de linterna, otra bengala, lo que fuera. La estrella roja en el cielo se apagaba lentamente, desintegrándose en miles de chispas. Y de nuevo, reinó la oscuridad más absoluta. Y la lucecita lejana seguía parpadeando, con la misma regularidad, tenue e indiferencia. Ni rastro de reacción. 1 minuto, 2, 10, nada. Alex estaba arrodillado en la nieve, y una helada certeza se filtraba lentamente en su mente, nublada por la esperanza. Había gastado su única oportunidad, su único disparo. Y para nada. La desesperación lo invadió, como una ola de hielo. Golpeó la nieve con el puño, sin sentir el dolor en sus nudillos magullados. Imbécil. Idiota. ¿Por qué lo había hecho? Tenía que haberse acercado, asegurarse. Pero ahora ya está. No habrá otra oportunidad. Se quedó así, probablemente 1 hora, sumido en la apatía. El frío volvía a calarle hasta los huesos. Tenía que moverse, o simplemente se congelaría allí, maldiciendo su propia estupidez. Volvió a mirar la lucecita distante. ¿Qué demonios era eso? Tenía que averiguarlo. Ahora era una cuestión de principios. Tenía que llegar hasta allí y enfrentarse a su decepción. El camino fue una tortura. Cada paso resonaba con un dolor punzante en la pierna herida. El vendaje estaba empapado de sangre y suero, y Alex sentía cómo le ardía la piel por debajo.
Caminaba apoyándose en su muleta improvisada, hundiéndose en la nieve profunda, agarrándose a las ramas. Dejó de pensar en los lobos, en el frío, en el hambre. Toda su voluntad se concentraba en un único punto. Esa maldita lucecita parpadeante. Caminó toda la noche y toda la mañana. El mundo a su alrededor se había convertido en un monótono desfile de decorados. Árboles, nieve, montones de nieve. A veces se caía, y le costaba un esfuerzo sobrehumano volver a levantarse. Ya no sentía ni las manos ni los pies. Lo impulsaba solo la obstinación y la rabia contra sí mismo. Cuando el sol se elevó lo suficiente, finalmente llegó a la colina desde la que había visto la luz por la noche. Subió a la cima, jadeando, y miró hacia abajo. No había nada, ni cabaña, ni estación meteorológica, ni gente. Solo un valle nevado, cubierto de árboles ralos, retorcidos por el viento. Y lo que había tomado por una luz, ahora lo veía, era esto. Debajo de la nieve, en varios lugares, afloraban láminas de mica. Grandes placas lisas de mineral que reflejaban la luz de las estrellas y la luna por la noche, y durante el día, los rayos del sol. Era un fenómeno geológico, un espejismo, una ilusión óptica que le había costado su única esperanza de salvación. Alex se sentó en la nieve y se echó a reír. Una risa silenciosa, ahogada, enloquecida. Se reía de la cruel ironía del destino. Él, un geólogo que había estudiado piedras y minerales toda su vida, había sido engañado. Sus propios conocimientos, su profesión, le habían jugado una mala pasada. La risa se transformó en sollozos secos e insonoros. Estaba sentado en la cima de la colina, solo en todo el universo, y lloraba de impotencia y desesperación. Todo había sido en vano. La huida de la muerte, la lucha contra el dolor, esta agotadora marcha forzada. Todo conducía a ninguna parte. Cuando las lágrimas se agotaron, solo quedó un vacío resonante en su interior. Y frío. Un frío penetrante, absorbente. Comprendió que si no encendía un fuego de inmediato, no sobreviviría a la noche siguiente. Bajó de la colina a una pequeña hondonada protegida del viento. Allí tenía que montar un campamento. Un campamento de verdad. Lo primero era el fuego. Sacó de la caja metálica la preciada caja de cerillas. Dentro había unas 20. 20 intentos de encender la vida. Encontró un lugar relativamente seco bajo una roca saliente. Recogió ramitas secas, corteza de abedul, abedulilla, que arde incluso estando húmeda. Las dispuso en una pequeña choza. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la cerilla. Raspó. La cabeza se rompió con un crujido. Cogió otra cerilla. Raspó de nuevo. Esta vez prendió. Una diminuta llama temblorosa. La acercó lentamente a la abedulilla. Pero justo en ese momento, una ráfaga de viento que se coló en la hondonada apagó la llama. Maldición. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. Las cerillas se rompían, se apagaban, se humedecían con su aliento. Cada fracaso era como un golpe en el estómago. El pánico empezaba a asomar de nuevo. Se obligó a calmarse, a respirar hondo, a exhalar lentamente. Recordó cómo, de niño, su padre le enseñaba a encender una fogata en las excursiones. Lo principal es paciencia y preparación, hijo. Construyó una pequeña pared de piedras para protegerse del viento, recogió aún más corteza de abedul y la ahuecó para que prendiera mejor la chispa. Tomó otra cerilla. Le quedaban menos de 10. La sujetó entre las palmas de las manos, calentándola. Luego, protegiéndola del viento con todo su cuerpo, rascó con cuidado, casi con ternura, la lija de la caja. Un fogonazo. La llama prendió en el borde de la corteza de abedul. Surgió un fino hilo de humo. Alex, conteniendo la respiración, comenzó a añadir las ramitas más delgadas. El fuego, a regañadientes, comenzó a avivarse. Añadió ramas más gruesas. Y más.
Y, por fin, la fogata crepitó, danzando con alegres lenguas anaranjadas que irradiaban calor. Nunca en su vida había experimentado tal dicha. Extendió hacia el fuego sus manos entumecidas, sintiendo cómo la vida regresaba a sus dedos. Se sentó junto a la fogata, dándole la espalda, luego el costado. Parecía un salvaje adorando a su deidad. Y el fuego era, de hecho, su deidad. La deidad de la vida. Ahora. El refugio. Ya no podía seguir durmiendo bajo las raíces de los árboles. Usando su cuchillo y un trozo de rama como pala, comenzó a cavar una cueva de nieve en un profundo ventisquero junto a la roca. Era un trabajo infernal. La nieve era densa, apelmazada. Cavó durante varias horas hasta que excavó una madriguera lo suficientemente grande como para poder tumbarse en ella. La entrada la cubrió con ramas de abeto y ramaje. Al terminar, se desplomó agotado junto a la fogata. El cuerpo le dolía por el cansancio. El hambre se hacía notar con un dolor sordo y punzante en el estómago. Llevaba casi 2 días sin comer. Miró a su alrededor. No había nada comestible, ni bayas ni setas. Todo bajo una gruesa capa de nieve. Sacó de la caja un rollo de sedal y unos anzuelos. Cerca, según el mapa que había visto en el helicóptero, debía haber un río. Si no se había congelado hasta el fondo, podría haber peces. Pero antes de ir a pescar, tenía que solucionar otro problema. Leña. Había que mantener la fogata encendida toda la noche. Empezó a recoger todo lo que pudo encontrar a su alrededor. Ramas secas, árboles caídos, corteza. Los apiló en una leñera ordenada junto a su nueva casa. Mientras arrastraba otra rama seca, su pierna herida tropezó con una raíz descubierta bajo la nieve. Perdió el equilibrio y cayó. El cuchillo, que llevaba sujeto al cinturón, se deslizó de la funda y cayó con un golpe sordo en un profundo ventisquero. Alex maldijo y empezó a tantear en la nieve con la mano. No estaba el cuchillo. Empezó a cavar, arrojando la nieve a los lados. Nada. El ventisquero era profundo y la nieve suelta. El cuchillo, su principal herramienta, su única arma, se había hundido en las profundidades. Cavó hasta que los dedos se le entumecieron por completo. En vano. El cuchillo había desaparecido. Como si la propia taiga se lo hubiera tragado. Se sentó junto a la fogata, mirando el lugar donde su cuchillo se había ocultado en la nieve. Hacía un momento se sentía casi un triunfador. Había burlado a la muerte, encendido una fogata, construido un refugio. Y ahora, un solo paso en falso, y volvía a estar casi desarmado. Cada pequeña victoria en esta lucha por la vida se traducía en una nueva pérdida, aún más cruel. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban. Desde las profundidades del bosque volvió a oírse el conocido aullido escalofriante. Habían regresado, y ahora sabían dónde estaba, y sabían que estaba solo. Alex miró su fogata, luego a la oscuridad que se cernía entre los árboles. Ya no tenía la pistola de bengalas para ahuyentarlos, ni siquiera tenía un cuchillo para defenderse. Todo lo que tenía era el fuego, y protegería ese fuego a costa de su vida. La noche se convirtió en una interminable guardia de fuego. Alex se sentó, apoyado contra la cálida roca y echando leña a la fogata. No se atrevía a cerrar los ojos ni por un minuto. El sueño era un lujo que no podía permitirse. Dormir significaba la muerte. Los lobos no se acercaban. El fuego era una barrera segura que el miedo instintivo les impedía cruzar. Pero estaban allí. Sentía su presencia en cada célula de su cuerpo. Veía sus sombras moverse en el límite de la luz y la oscuridad. Oía sus silenciosos gruñidos, parecidos al retumbar de un trueno lejano. Y, sobre todo, veía sus ojos. Decenas de pares de luces verdes fosforescentes que ardían en la oscuridad como brasas del infierno. Observaban, estudiaban, esperaban.
Su líder era enorme. Alex lo vislumbró varias veces cuando, imprudente, salió a la zona iluminada. Un animal grande y curtido, con un pelaje oscuro, casi negro, y una cabeza maciza. Se movía con la seguridad y la fuerza del dueño de esta tierra. No se limitaba a esperar a que Alex se congelara o muriera de hambre. Estaba librando una guerra psicológica con él. Presionaba, ponía a prueba su resistencia, lo acorralaba. Al amanecer, Alex estaba completamente agotado. Los ojos se le cerraban, el cuerpo le dolía por el cansancio y la tensión. Pero resistió. Con los primeros rayos del sol, los lobos se retiraron, disolviéndose en la niebla matutina como pesadillas nocturnas. Alex sabía que era solo una tregua temporal. Tenía que actuar, necesitaba comida y necesitaba su cuchillo. Regresó al lugar donde lo había perdido el día anterior. Empezó metódicamente, centímetro a centímetro, a tamizar la nieve. Cavó con las manos, con un palo, con un trozo de corteza. Pasó varias horas en ello. Y cuando ya estaba a punto de rendirse, sus dedos tropezaron con algo frío y duro. La empuñadura. Sacó el cuchillo de la nieve con un alivio como si hubiera encontrado el tesoro más grande. No lo soltaría de sus manos nunca más. Hizo un lazo con un trozo de cuerda que encontró junto al helicóptero y ató el cuchillo firmemente a su muñeca. Ahora, la comida. Recordó el río. La brújula indicaba que debía estar a medio kilómetro hacia el norte. Apoyándose en su muleta, se puso en marcha. La pierna herida respondía a cada movimiento con un dolor sordo y persistente. La inflamación no remitía. Al contrario, parecía que se intensificaba. La pierna se había hinchado y estaba caliente al tacto. Encontró el río. No era ancho, unos 20 metros de orilla a orilla. La mayor parte estaba cubierta por una gruesa capa de hielo y nieve. Pero en un punto, en un rápido donde la corriente era particularmente fuerte, se abría una franja oscura de agua. Esa era su oportunidad. Encontró una rama larga y flexible, ató un sedal y ensartó en el anzuelo lo que pudo encontrar. La larva de algún insecto que desenterró de debajo de la corteza de un tocón podrido. Se sentó en la orilla y lanzó su rudimentaria caña de pescar a la negra agua helada. Pasó varias horas así, sin resultados. Los dedos de manos y pies se le entumecieron por el frío. La desesperación comenzó a apoderarse de su alma de nuevo. ¿Acaso no había peces en este río? Y entonces, el sedal se tensó, débilmente, casi imperceptiblemente. Y luego otra vez, con más fuerza. Alex se aferró a la caña, su corazón latiendo más rápido. Esperó un instante y tiró con fuerza. Lo tenía. Sintió en el extremo del sedal un peso vivo y palpitante. Con cuidado, temiendo romper el delgado hilo, comenzó a sacar su presa. Finalmente, en la superficie apareció un pez plateado y ondulante. Un pequeño tímano, de unos 300 gramos. Pero para Alex era un festín. Casi lloraba de alegría. Regresó a su campamento como un triunfador. Rápidamente destripó el pez con el cuchillo, lo ensartó en una ramita y lo asó sobre las brasas de la fogata. El olor a pescado asado lo estaba enloqueciendo. No esperó a que estuviera completamente cocido. Clavó sus dientes en él, quemándose los labios y los dedos. Nunca en su vida había comido nada más delicioso. No era simplemente comida. Era energía. Era vida. Era victoria. Después de comer el pescado, sintió una oleada de fuerza. Decidió fortificar su campamento. Sintió. Arrastró aún más leña, apilándola como un alto muro en el lado del bosque. Encontró varias piedras grandes y pesadas y bloqueó la entrada a su cueva de nieve, dejando solo un pequeño agujero. Ahora se sentía más seguro. Pero su pierna estaba empeorando. La hinchazón se había extendido casi hasta la rodilla. La piel alrededor de la herida había adquirido un tono púrpura enfermizo. Comprendía que el yodo y el vendaje ya no servían. Había comenzado una septicemia.
Empezó a sentir escalofríos, a pesar de la cercanía del fuego. Sabía lo que tenía que hacer. Era un método arriesgado y salvaje del que había leído en libros de supervivencia. Cauterización. Podía detener la propagación de la infección. O podía matarlo, provocando un shock por el dolor. Tomó una decisión. No tenía otra opción. Buscó en la fogata el extremo más grueso de su cuchillo. Colocó la hoja en las brasas más calientes. Observó cómo el acero primero se oscurecía, y luego comenzaba a brillar con una luz rojo opaca, y luego con una luz naranja brillante. Se quitó el vendaje de la pierna. La visión de la herida lo hizo estremecerse. Tomó un palo para apretarlo entre sus dientes. Respiró hondo, concentrando toda su voluntad. Sacó el cuchillo al rojo vivo del fuego. Por un instante se quedó paralizado, mirando la hoja chispeante y humeante. El miedo lo atenazó. No podía. «Sara», susurró, y la imagen de su hija le dio fuerzas de nuevo. Cerró los ojos con fuerza y presionó el metal al rojo vivo contra la herida. El mundo explotó en un dolor blanco e insoportable. Un grito se le quedó atorado en la garganta. Sintió el olor de su propia carne quemándose. Su conciencia se desvaneció y se desplomó en la nieve, perdiendo el conocimiento. Despertó por el frío. La fogata casi se había extinguido, solo quedaban brasas incandescentes. La noche ya había tomado posesión por completo. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿1 hora? ¿2? El dolor en la pierna era atroz, pero había cambiado. En lugar de un dolor pulsátil e inflamado, ahora había una sensación aguda y ardiente, como una quemadura grave. Se tocó la herida. Sus bordes estaban chamuscados y ennegrecidos. El sangrado y la supuración habían cesado. Parece que había funcionado. Echó leña a la fogata, y las llamas volvieron a alzarse, disipando la oscuridad. Y entonces los vio. Estaban muy cerca. Mucho más cerca que la noche anterior. 12 de pares de ojos ardientes en la oscuridad. Los lobos se habían aprovechado de que él estaba inconsciente y la fogata casi apagada. Se habían acercado casi por completo. Su líder, un gigante negro, estaba al frente de la manada, a solo unos metros de la fogata agonizante. No gruñía, simplemente miraba a Alex. En su mirada no había miedo, solo un odio frío y calculador, y hambre. Dio un paso adelante, cruzando una línea invisible que antes no se había atrevido a cruzar. Alex, lentamente, superando el dolor, se levantó sobre una rodilla. En su mano apretaba su cuchillo. Miró a los ojos al líder. Hombre contra bestia. 2 luchadores solitarios en el corazón de la silenciosa taiga. La nieve alrededor de la fogata estaba impoluta y blanca. Pero Alex sabía que pronto se teñiría de rojo. No sabía si sería su propia sangre o la de un lobo la que se derramaría esa noche. Pero sí sabía que iba a luchar. Hasta el último aliento. El asedio comenzó sin previo aviso. El macho alfa negro emitió un gruñido gutural y corto, no un aullido, sino una orden. Y la manada se puso en marcha. No se lanzaron en un ataque frontal. Eran demasiado astutos para eso. Se dispersaron, rodeando el campamento por todos lados, deslizándose entre los árboles como sombras grises. Era una táctica perfeccionada a lo largo de milenios de caza. Agotar, asustar, encontrar el punto débil. Alex permanecía de rodillas junto a la fogata, ocupando el centro de la defensa. Su espalda estaba protegida por una roca, impidiendo un ataque por la retaguardia. En una mano apretaba un cuchillo, en la otra un palo largo con la punta ardiendo que había sacado de la fogata. Era su única arma de largo alcance. Lo blandía, rociando la nieve con chispas, y siseaba a los lobos como una bestia salvaje. Estaba herido, débil, pero en sus ojos ardía una furia primigenia. El miedo había dado paso a la adrenalina. Todos sus instintos se habían agudizado al máximo. Oía cada susurro,
cada crujido de rama. Veía cada movimiento en la oscuridad. Había dejado de ser Alex Carter, el geólogo de Houston. Se había convertido en parte de este mundo salvaje y brutal. El primer ataque lo perpetraron dos lobos jóvenes. Surgieron de la oscuridad desde dos lados diferentes al mismo tiempo. Uno se abalanzó sobre la pared de leña, intentando derribarla y crear una brecha. El segundo, aprovechando el momento, se lanzó directamente sobre Alex. Alex reaccionó instintivamente. Hundió el palo ardiente en el hocico del primer lobo. Se oyó un chillido agudo y olió a pelo quemado. La bestia retrocedió, sacudiendo la cabeza. En ese mismo instante, Alex se giró hacia el segundo lobo. Este ya estaba saltando, con su boca llena de colmillos amarillos a centímetros de su cara. Alex extendió la mano con el cuchillo. No apuntó. Simplemente colocó delante de sí lo único que tenía. La hoja se hundió en el hombro del lobo con un sonido sordo y húmedo. La bestia aulló de dolor y furia. Sus garras rasgaron la chaqueta de Alex, pero no consiguieron perforar el tejido denso. El peso del lobo derribó a Alex al suelo. Por un instante quedaron enredados en un solo amasijo de dolor y rabia. El lobo intentaba alcanzar su garganta, mientras Alex, apoyándose con la pierna sana, lo empujaba, clavando el cuchillo aún más profundo. Finalmente, el lobo no pudo más. Se liberó, dejando en la mano de Alex un cuchillo ensangrentado y, gimiendo, se ocultó en la oscuridad, dejando un rastro de gotas de sangre en la nieve. Alex se levantó de un salto, respirando con dificultad. Su corazón latía con fuerza en su garganta. La primera sangre había sido derramada, pero no la suya. Eso le dio confianza. Podía luchar contra ellos. Podía vencerlos. Pero la manada no retrocedió. Al contrario, el olor a sangre no hizo más que enardecerlos. El macho alfa negro volvió a emitir su gruñido gutural, y los ataques se reanudaron. Ahora eran más cautelosos, más calculados. No se lanzaban a lo loco. Hacían amagos, obligando a Alex a moverse de un lado a otro, gastando energías preciosas. Intentaban agotarlo, esperar a que cometiera un error. Las horas se arrastraban como una eternidad. La noche parecía interminable. Alex mantenía el fuego, blandía el palo ardiente, gritaba, rugía, transformado en un salvaje enloquecido. Luchaba no solo contra los lobos, sino también contra su propio cuerpo. La pierna herida ardía como fuego. La quemadura del cauterio dolía insoportablemente. El cansancio lo estaba venciendo. Sus párpados se habían vuelto de plomo. Varias veces estuvo a punto de caer, perdiendo el equilibrio, y cada vez, en el último momento, se obligaba a enderezarse. No podía caer. Caer significaba morir. Empezó a hablar solo, con Sarah, con Emily. Les contaba lo que estaba pasando, prometía que saldría de esta, que volvería. Esas alucinaciones, entre el sueño y la vigilia, le ayudaban a no perder la cabeza, a aferrarse a la realidad, a ese mundo donde no tenía que defenderse de los lobos con un palo ardiente. Al amanecer, cuando el cielo al este comenzó a clarear, sucedió lo que más temía. La leña empezó a acabarse, su pila, que le había parecido tan enorme, estaba casi agotada. La fogata comenzaba a apagarse. Las llamas se hacían cada vez más pequeñas y las sombras cada vez más largas. Los lobos lo sintieron. Su presión aumentó. Se acercaban cada vez más. El círculo del asedio se estrechaba. El macho alfa negro salió de nuevo de la sombra. Se quedó quieto, observando cómo moría el fuego. Esperaba su momento. A Alex le quedaba la última brazada de leña. La arrojó al fuego. Las llamas se elevaron en un último y desesperado resplandor. Eso le dio unos minutos de respiro. ¿Pero qué iba a hacer después? Cuando esa leña se consumiera, todo habría terminado. Miró a su alrededor con desesperación. Su mirada se posó en la pared de leña que él mismo había construido. Era leña, mucha leña. Pero si empezaba a desmantelar la pared,
abriría una brecha para los lobos. Era un círculo vicioso. Y entonces se le ocurrió una idea descabellada, tan desesperada como su situación. Agarró el tronco ardiendo más grande de la fogata. Corrió hacia su pared de leña y la prendió fuego por varios lados. La madera seca, que había estado expuesta al frío, ardió al instante. En un minuto, toda su barricada se había convertido en una pared de fuego. Una enorme hoguera crepitante lo separaba del bosque. El calor era tal que tuvo que retroceder hasta la misma roca. Los lobos, aterrados, se apartaron de la barrera de fuego. Aullaban, gruñían, pero no se atrevían a acercarse. Alex permanecía de pie, atrapado entre la roca incandescente y la muralla de llamas. Había ganado tiempo. ¿Pero a qué precio? Había quemado toda su reserva de leña de una sola vez. Cuando esa hoguera gigantesca se consumiera, no le quedaría nada. Absolutamente nada. Estaba sentado sobre la nieve, que se derretía bajo él por el calor, y miraba el fuego. Estaba atrapado. Él mismo se había metido en esa ratonera. Se había salvado de los lobos durante unas horas, pero se había condenado a una muerte segura por el frío, tan pronto como el fuego se extinguiera. Parecía que la cosa no podía ir a peor. Pero se equivocaba. Por el calor de la enorme hoguera, la nieve de la roca sobre su cabeza comenzó a derretirse. Primero goteó agua, luego empezaron a correr arroyuelos. Y entonces oyó un crujido siniestro. Levantó la cabeza. La enorme capa de nieve que se cernía sobre su refugio, debilitada por el calor, comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Una avalancha. Pequeña, localizada, pero para él mortal y mortífera. Tenía un segundo para reaccionar. No podía correr hacia el fuego. No podía correr hacia los lobos. El único camino era su madriguera de nieve, cuya entrada había tapiado con piedras. Corrió hacia la entrada, arrojando piedras a un lado. No había tiempo. Apenas pudo meter la cabeza y los hombros, cuando toneladas de nieve húmeda y pesada se desplomaron sobre él. El golpe fue de una fuerza terrible. Lo estampó contra el estrecho agujero. Oyó el crujido de sus propias costillas. Se quedó sin aliento. El mundo a su alrededor se convirtió en una mezcla de nieve, hielo y oscuridad. Estaba enterrado vivo, con el fuego rugiendo en el exterior. Estaban los lobos, y sobre él, toneladas de nieve. Estaba atrapado, inmovilizado. Intentó respirar, pero la pesada nieve le oprimía el pecho. No había aire. La oscuridad empezó a espesarse ante sus ojos. Esta vez no era un desmayo. Era asfixia. Era el fin. Se debatía, se convulsionaba, pero no podía moverse ni un centímetro. Estaba atrapado, en su propia tumba, que él mismo había cavado. El último pensamiento que cruzó su conciencia moribunda no fue Sarah, ni Emily, sino una amarga y frustrante constatación. Había perdido. La taiga había ganado. La oscuridad era densa, viscosa, como brea. No tenía ni fin ni principio. Pero en esa negrura infinita, de repente parpadeó una lucecita. Pequeña, débil, como una estrella lejana. Lo llamaba. Lo llamaba Manny. Alex extendió la mano hacia ella, y la oscuridad empezó a aclararse, a disiparse. Tomó una bocanada de aire convulsa y ronca, y sus pulmones ardieron con el aire helado. Estaba vivo. Estaba tumbado boca abajo, atrapado en el estrecho pasadizo de su madriguera de nieve. La avalancha no lo había enterrado por completo. Su cabeza y hombros estaban dentro del refugio, donde quedaba una pequeña bolsa de aire, y sus piernas y torso sobresalían, cubiertos por una masa de nieve densa y húmeda. Eso fue lo que lo salvó. La nieve que le oprimía el pecho, a la vez, le impidió asfixiarse por completo, dejando un pequeño espacio para respirar. El dolor en las costillas era agudo, punzante.
Cada inspiración provocaba espasmos horribles. Estaba seguro de que se había roto al menos algunas, pero estaba vivo. Y eso era lo principal. Empezó a moverse. Lentamente, milímetro a milímetro, intentaba liberarse de la prisión de nieve. Era como intentar salir de hormigón que se está fraguando. La nieve era pesada y densa. Trabajó con las manos, los hombros, la pierna sana, apartando la nieve, compactándola, creando espacio para maniobrar. Llevó una eternidad. O tal vez solo una hora. En aquel infierno helado, el tiempo había perdido todo sentido. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, se arrastró fuera de debajo de la luz. Estaba de pie a 4 patas, jadeando pesadamente, tosiendo. Alrededor reinaba el silencio. La enorme hoguera que había encendido se había apagado, dejando tras de sí solo una enorme mancha negra en la nieve y una montaña de brasas humeantes. Los lobos se habían ido. Había amanecido. Frío, gris, sombrío. Alex contempló la escena de la carnicería. Nieve desgarrada, gotas de sangre, suya y de lobo. Brasas ennegrecidas. Su campamento había sido destruido. No tenía ni leña, ni refugio. La madriguera de nieve estaba tapiada. Podría quedarse allí, intentar reconstruir. Pero algo dentro de él había cambiado. Después de esa noche, después de esa batalla, comprendió que quedarse quieto significaba esperar a que regresaran. Volverían. El líder negro no le perdonaría el lobo herido y la humillante retirada. Tenía que irse. Moverse. Dejar de ser un blanco fácil y convertirse en un objetivo en movimiento. Recogió lo poco que le quedaba. El cuchillo, que no había soltado durante la avalancha. Una lata metálica vacía, restos de hilo de pescar y un par de anzuelos. Y una brújula. Miró la brújula. La aguja señalaba obstinadamente hacia el norte. Pero decidió no seguir la brújula. Decidió seguir el río. Recordaba vagamente por el mapa que este río, después de dar muchas curvas, desembocaba en uno más grande, y este, a su vez, fluía hacia el sur, hacia el ferrocarril transiberiano. Era una posibilidad remota, pero era mejor que nada. El río es agua. Es posible obtener peces. Y es un punto de referencia. Se hizo una nueva muleta y se puso en camino. Había comenzado una larga cacería, solo que ahora los papeles habían cambiado. Ya no era solo una víctima, él mismo se había convertido en cazador. No tras la presa, sino tras la vida. Y al mismo tiempo, él seguía siendo la presa. Al segundo día de camino, comprendió que no estaba solo. Iban tras él. Lobos. No los veía, pero sentía su presencia. A veces, en los tramos despejados, se volvía y veía sus huellas en la nieve, a unos cientos de metros detrás. No se acercaban, simplemente lo seguían. Esperaban a que se debilitara, a que cayera, a que cometiera un error. Aquello se había convertido en un juego monstruoso del gato y el ratón, en una extensión de cientos de kilómetros cuadrados. Caminaba de día, hasta que le daban las fuerzas, y por la noche buscaba refugio y encendía una pequeña hoguera, muy ahorrativa. Ahora conocía el valor de la leña. Había aprendido a encontrar madera seca incluso bajo la nieve profunda. Había aprendido a encender fuego con una sola cerilla, de las que le quedaban menos de 5. No tenía comida. Había intentado pescar en los huecos del hielo, pero sin éxito. El hambre se había convertido en su compañera constante. Roía corteza de pino. Masticaba brotes jóvenes de abeto. No saciaba, pero amortiguaba el dolor punzante en el estómago. Empezó a debilitarse. Las costillas rotas le dolían a cada paso, la herida en la pierna. Aunque ya no supuraba, cicatrizaba muy lentamente y no le permitía apoyar bien el pie. Caminaba por el río helado, ya que era más fácil que abrirse paso a través de la espesura de la orilla. El hielo era grueso,
fiable, pero a veces el río hacía curvas pronunciadas, y en esos recodos la corriente socavaba el hielo por debajo, haciéndolo fino y traicionero. En el quinto día de su travesía, estaba especialmente débil. El hambre y el cansancio le nublaban la mente. Caminaba, moviendo los pies mecánicamente, mirando al suelo. A nada. No se dio cuenta de cómo había cambiado el color del hielo delante de él. De blanco, opaco, se había vuelto oscuro, casi negro. Dio un paso. El hielo bajo su pie se rompió con un estruendo ensordecedor. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El agua helada se cerró sobre su cabeza, expulsando de sus pulmones los restos de aire. El shock fue tan fuerte que lo paralizó por un instante. El frío no era simplemente frío, era un dolor físico que le atravesó todo el cuerpo, le detuvo el corazón. Se hundió como una piedra. Y en esa agua oscura y helada, en la frontera entre la vida y la muerte, la vio de nuevo. A Sara. Estaba de pie en la orilla y lloraba. «Papá, tú lo prometiste». Aquello lo sacó del aturdimiento. No, no se ahogaría. No así. Se impulsó hacia arriba, empujando desde el fondo. Emergió a la superficie, jadeando aire a bocanadas. La corriente lo atrapó de inmediato y lo arrastró bajo el hielo. Se golpeó la cabeza contra el techo de hielo. El pánico lo invadió. Empezó a agitarse, a arañar el hielo con las manos, pero este era liso y sólido. Los pulmones le ardían. Volvía a hundirse. En el último momento, vio una mancha borrosa de luz a unos metros por delante. Otro hueco en el hielo. Reunió los restos de sus fuerzas y dio unas brazadas desesperadas bajo el agua en dirección a la luz. Salió a la superficie, tosiendo, escupiendo agua y sangre. Se aferró al borde del hielo. Las manos resbalaban. La ropa mojada lo arrastraba al fondo como un ancla. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Estaba al límite. Ya sentía cómo el cuerpo dejaba de obedecerle, cómo la conciencia se desvanecía. Y entonces los oyó. En la orilla, a solo unas decenas de metros de él, estaba toda la manada. Habían salido del bosque y observaban cómo se ahogaba. No aullaban, no gruñían, simplemente esperaban. El líder negro estaba delante. Su silueta se recortaba nítidamente contra la nieve blanca. La visión de sus enemigos, de sus verdugos, que ya anticipaban una presa fácil, le infundió la última gota de furia. «No», graznó. «No me tendréis». Rugió con un rugido animal inhumano e hizo un último esfuerzo impensable. Se izó, se volteó sobre el borde del hielo y se desplomó sobre la superficie sólida, quedando tendido en un charco de agua helada. Yacía sin poder moverse y miraba a los lobos. Ellos lo miraban a él. En sus ojos no vio decepción. Vio algo diferente. ¿Respeto? No, improbable. Más bien, sorpresa. Aquel bípedo era mucho más resistente de lo que habían previsto. El líder negro se dio la vuelta y, sin mirar atrás, desapareció en el bosque. La manada lo siguió. Lo habían dejado de nuevo. Habían comprendido que esa batalla aún no había terminado. Alex yacía sobre el hielo y empezaba a temblar. Intensamente. Incontrolablemente. Hipotermia. La ropa mojada se convertía en una armadura de hielo a la intemperie. Sabía que solo le quedaban unos minutos. Si no se quitaba la ropa mojada y entraba en calor de inmediato, moriría. Gateó hacia la orilla. Cada metro era una tortura. Salió a la nieve y con los dedos temblorosos e inútiles empezó a arrancarse la gorra, el suéter, la camisa. Su piel era azul. Estaba desnudo de cintura para arriba en el viento cortante en medio de la taiga siberiana. No tenía fuego. Las últimas cerillas que llevaba en el bolsillo se habían mojado y se habían convertido en una pasta inútil. Estaba condenado. Se había salvado del agua helada solo para congelarse en la orilla. Cayó sobre la nieve.
ya sin fuerzas para luchar. El temblor cesó. Aquella era una mala señal. Sabía que era la última etapa de la hipotermia. A esta le seguiría una agradable sensación de calor, somnolencia y... el final. Cerró los ojos, dispuesto a aceptar lo inevitable. Y en ese momento, a través del velo de la conciencia que se desvanecía, vio algo. Entre los árboles en una pequeña loma, se distinguía algo oscuro, rectangular. Algo que no debía estar allí. Se obligó a enfocar la vista. Era una cabaña de troncos, ennegrecida por el tiempo, cubierta de nieve y con el techo hundido. Pero era una construcción humana, una cabaña de cazadores. Una esperanza, como una descarga eléctrica, hizo que su cuerpo se estremeciera. No podía morir allí, a unas decenas de metros de una posible salvación. Gateó, con el torso desnudo, azul de frío, dejando un rastro húmedo en la nieve. Avanzaba a 4 patas, como una bestia herida, arrastrando las piernas entumecidas. La distancia era ínfima, no más de 100 metros, pero le pareció una maratón. Gateaba, apartando la nieve con las manos agarrotadas, y repetía para sí mismo una sola palabra. Llegar, llegar, llegar. Alcanzó la cabaña y se desplomó contra su pared, en un montículo de nieve. Era una vieja cabaña abandonada, hundida en la tierra. Las paredes de troncos se habían ennegrecido por el tiempo y la intemperie. El techo se había derrumbado en un punto, y a través del agujero se veía un pedazo de cielo gris. La puerta colgaba de una sola bisagra. Pero eran paredes. Era un techo. Era un refugio. Reunió sus últimas fuerzas y se precipitó al interior. Dentro estaba oscuro, olía a humedad, a ratones y a abandono. A través de las grietas en las paredes se filtraba una luz tenue. En el centro de la habitación había una estufa de leña de hierro oxidada. En una esquina yacía un montón de trapos viejos. En la pared colgaba una repisa en la que se oscurecía algo. Pero todo eso era secundario. Lo primero era el fuego. Sus últimas cerillas estaban irremediablemente estropeadas. Tenía que encontrar otra manera. Recordó cómo su abuelo le había enseñado de niño a hacer fuego con pedernal y eslabón. Empezó a tantear el suelo, buscando piedras adecuadas, y entonces su mirada se posó en la estufa. Era un modelo antiguo, con una maciza puerta de hierro fundido y un cerrojo de acero. ¡Acero! Tomó su cuchillo en una mano. Su hoja estaba hecha de acero de alto carbono. En la otra, un trozo de pedernal que había encontrado en la entrada. Deshilachó unos hilos secos de los trapos viejos y los ahuecó. Serían su yesca. Empezó a sacar chispas, golpeando el lomo del cuchillo contra el borde afilado del pedernal. Un golpe, otro, nada. Sus manos no le obedecían, temblaban tanto que apenas podía acertar a la piedra. Se obligó a calmarse, a calentar los dedos con su aliento. Lo intentó de nuevo. Un haz de chispas brillantes y calientes cayó sobre la yesca. Una de ellas prendió. Una diminuta llama se encendió en las fibras de la tela. Alex, temiendo respirar, acercó sus labios y empezó a soplar con cuidado. La llama creció, convirtiéndose en una llama firme. Con ese fuego encendió un trozo de corteza de abedul que siempre llevaba en el bolsillo y lo metió en la estufa. Luego empezó a romper el viejo catre de madera que había en la esquina y a echar astillas al fuego. La estufa rugió. Los lados oxidados empezaron a calentarse. El esperado y divino calor se extendió por la habitación. Alex se quitó los restos de ropa mojada y se sentó en el suelo frente a la estufa, extendiendo las manos hacia ella. Se quedó así, probablemente una hora, simplemente disfrutando del calor, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo congelado. El temblor disminuyó gradualmente. La piel, que antes era azul, volvió a ser pálida. Cuando se hubo calentado un poco, empezó a explorar su nueva morada. Era una cabaña de trampero,
abandonada hacía muchos años. Debajo de la tarima encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Varias latas de conservas, carne estofada, 2 latas y una lata de leche condensada. Las etiquetas tenían la fecha de producción descolorida, algo de finales de los 90. 20 años. Podrían estar estropeadas, pero era una oportunidad. Encontró un hacha oxidada con el mango roto. En la repisa había una lata con sal que se había humedecido y convertido en piedra, y varios cartuchos para una escopeta de caza. La escopeta en sí no estaba por ninguna parte. Y otro hallazgo, el más valioso. En una esquina, debajo de un montón de trastos, encontró un viejo, pero entero, abrigo de piel de oveja. Era pesado, olía a alquitrán y a tiempo, pero era cálido, increíblemente cálido. Alex abrió con el cuchillo una lata de carne estofada. La olió con cautela. El olor era normal. Probó un trocito minúsculo. El sabor era excelente. Grasa, carne, sal. Todo aquello de lo que su cuerpo había estado privado durante tanto tiempo. Se comió toda la lata sin parar, rascando los restos de grasa con el dedo. Fue el plato más delicioso de su vida. Satisfecho y caliente, por primera vez en muchos días, se sintió relativamente seguro. Tenía un techo sobre su cabeza, una fuente de calor, una pequeña reserva de comida. Incluso encontró bajo las tarimas varias trampas antiguas para animales de piel. Ahora podía no solo sobrevivir, sino también intentar establecer algún tipo de vida. Pero su cuerpo se lo recordaba. Las costillas rotas le dolían con cada movimiento. La herida en la pierna, aunque no se había infectado, seguía abierta. Y lo más importante, estaba exhausto. Su cuerpo estaba al límite. Pasó los siguientes días recuperando fuerzas. Arregló el hacha, colocándole un nuevo mango. Cortó leña, madera seca de los alrededores de la cabaña. Aprendió a poner trampas. Y al tercer día, la suerte le sonrió. Un conejo cayó en una de las trampas. Lo despellejó como pudo, recordando cómo lo hacía su abuelo. Colgó la piel para que se secara. Podría ser útil. Coció la carne en un viejo caldero que encontró en el horno, añadiendo a la sopa sal y agujas de pino para obtener vitaminas. Se estaba adaptando. Aprendía a vivir según las leyes de la taiga. Dejó de ser un extraño, una víctima asustada. Se convertía en parte de ella. Austera, silenciosa, resistente. Pero esta adaptación tenía su precio. Algo humano en él empezaba a extinguirse. Dejó de hablar consigo mismo. Dejó de recordar su vida pasada. Todos sus pensamientos se concentraban en lo esencial. Leña, agua, comida, seguridad. Su mundo se había reducido al tamaño de esa pequeña cabaña y unos pocos cientos de metros de bosque a la redonda. Los lobos ya no aparecían. Parecía que lo habían dejado en paz, reconociendo su derecho a ese territorio. O tal vez simplemente habían encontrado una presa más fácil. Una mañana, mientras revisaba las trampas, descubrió algo extraño. Una de las trampas, colocada en el sendero de los lobos, había sido destrozada. Pero no solo destrozada. Las mandíbulas de acero habían sido arrancadas y deformadas con una fuerza sobrehumana. Cerca, en la nieve, se veían enormes huellas, mucho más grandes que las de un lobo, y manchas pardas de sangre. Alex sintió un escalofrío. No era un lobo, era un oso. Un oso hambriento. Un oso que no había hibernado. El animal más peligroso e impredecible de la taiga. Hambriento, furioso y herido. Y ahora sabía que había un hombre allí. Alex corrió de vuelta a la cabaña. Trancó la puerta, apuntalándola con un tronco. Selló con trapos todas las grietas. Se sentó junto al horno, apretando un hacha en las manos, y escuchó. La noche transcurrió en tensa espera. Nada. Al día siguiente no se atrevió a salir. Se quedó en su fortaleza, devorando los últimos restos de carne de liebre.
La comida se acababa. A la segunda noche lo oyó. Primero, una respiración pesada y resoplante detrás de la puerta. Luego, el rasguño de las garras sobre los troncos. La bestia rondaba la cabaña, olisqueándola, intentando encontrar un punto débil. Alex permanecía inmóvil, con el corazón latiendo como un martillo. Entonces se oyó un crujido. El oso empezaba a romper la pared. Las garras y los colmillos se clavaban en los viejos troncos podridos, arrancando astillas. Alex se levantó de un salto, agarró el hacha. Sabía que esa endeble cabaña no resistiría el embate de un gigante furioso. Y entonces su mirada se posó en la repisa, en los cartuchos y en el horno. En su cabeza nació un plan descabellado, desesperado. Cogió uno de los cartuchos. Era un cartucho de calibre 12, cargado con perdigones. Vació los perdigones, dejando solo la pólvora y el taco. Calentó el horno al rojo vivo, echando dentro toda la leña que le quedaba. La pared crujió y una enorme pata ganchuda apareció por una grieta. Un instante más y la bestia estaría dentro. Alex, actuando con velocidad febril, abrió la portezuela de la estufa. El calor le golpeó la cara. Arrojó el cartucho directamente sobre las brasas incandescentes y cerró la portezuela de golpe. Saltó hacia la pared opuesta, cubriéndose la cabeza con las manos, un segundo antes de que se produjera la explosión. El horno no resistió. La portezuela de hierro fundido salió despedida de sus bisagras y voló por toda la habitación. Del cuerpo destrozado del horno brotó una llamarada de fuego y brasas incandescentes. La cabaña se llenó de humo acre de pólvora, pero afuera se oyó un rugido ensordecedor, lleno de dolor y furia, y luego el crujido de árboles que se rompían. La bestia se marchaba. Alex yacía en el suelo, aturdido y tosiendo por el humo. Había sobrevivido. Había ahuyentado al oso. Pero el precio de esa victoria era demasiado alto. Su horno, su fuente de calor y de vida, había sido destruido. Se había convertido en un montón de metal retorcido y humeante. En el techo, agujereado por la explosión, se abría un nuevo boquete por el que entraba la nieve. Se sentó en medio del desastre, en su refugio destruido. Había vencido al oso, pero había perdido contra el frío. Ya no tenía fuego, y no tenía forma de encenderlo. Estaba de nuevo solo frente a las heladas, y esta vez ni siquiera tenía esperanza de salvación. El horno destruido se enfriaba con un leve crujido. El frío empezaba a invadir rápidamente la cabaña, filtrándose por los nuevos agujeros en el techo y las paredes. Alex se sentó en el suelo, mirando su propia obra. Se había salvado del oso, pero se había condenado a una muerte lenta por hipotermia. La ironía era tan cruel que le daban ganas de reír, pero no tenía fuerzas ni para eso. Tenía que hacer algo. Rápido. Su mirada recorrió la habitación, aferrándose a los objetos. El hacha, las trampas, el abrigo de piel de oveja y los restos de carne estofada en la lata. La grasa, en su cabeza, que trabajaba al límite por el frío y el estrés, empezaba a tomar forma una nueva idea, desesperada. Recordó las lámparas primitivas que hacían los pueblos del norte, alimentadas con grasa. Luego raspó de la lata los restos de carne estofada y grasa. Era muy poco. Necesitaba grasa, mucha grasa. Y sabía dónde encontrarla. La liebre que había cazado hacía unos días. Se había comido la carne, pero las entrañas. Y la grasa las había enterrado en la nieve cerca de la cabaña para que no se echaran a perder. Era su reserva de emergencia. Salió afuera. Anochecía rápidamente, el frío arreciaba. Desenterró su escondite y sacó el amasijo congelado de entrañas. De vuelta en la cabaña, empezó a derretir la grasa sobre las últimas brasas humeantes que había conseguido recoger del horno destruido. Usó la tapa de una lata de conservas para ello. El proceso fue terriblemente lento. Había poca grasa,
pero consiguió juntar una pequeña cantidad en una lata de leche condensada. Sumergió allí su mecha casera, dejando solo la punta por fuera. Ahora necesitaba fuego, la última, la decisiva. Volvió a tomar su cuchillo y el pedernal. Le temblaban las manos de frío de tal manera que apenas podía controlarlas. Rasgó una y otra vez. Las chispas saltaban, pero no lograban encender la mecha empapada en grasa. Estuvo a punto de rendirse. Pero entonces recordó otra forma. Encontró un trozo de madera seca y empezó a perforar una cavidad en él con la punta del cuchillo, girándolo rápidamente entre las palmas de las manos. Fricción, la forma más antigua de hacer fuego. Frotó hasta que las palmas le sangraron. Frotó hasta que los hombros se le agarrotaron. Y por fin, del hueco salió un fino hilo de humo. Apareció una diminuta chispa incandescente. Con cuidado, la trasladó a la punta de su mecha. Una llamarada. Una pequeña, humeante y pestilente lucecita danzaba en el extremo de la mecha. Daba muy poca luz y casi nada de calor, pero era fuego. Era vida. Alex se sentó junto a su lámpara de grasa, envuelto en un abrigo de piel de oveja. Parecía un hombre de las cavernas en su cueva. Aquella pequeña luz se convirtió en el centro de su universo. Tenía que mantenerla viva, costara lo que costara. Debía conseguir grasa constantemente. Comenzó la cacería, no por la carne, sino por combustible. Colocó todas sus trampas y las revisaba cada día, esperando tener suerte. A veces la tenía. Caía una ardilla o un armiño. Eso bastaba para mantener el fuego una noche más. A veces las trampas estaban vacías. En esas noches se sentaba en completa oscuridad, envuelto en el abrigo de piel, y se congelaba lentamente, ahorrando la preciosa grasa. Adelgazó hasta quedar irreconocible. Su rostro se cubrió de una espesa barba, cubierta de escarcha. Sus ojos se hundieron y ardían con un brillo febril. Se había convertido en una sombra de sí mismo. Un día, revisando las trampas, se topó con unas huellas. Lobos. Habían regresado, pero esta vez no lo perseguían a él. Pasaron de largo, y entre las huellas de toda la manada, vio una que le encogió el corazón. Uno de los lobos cojeaba, arrastraba la pata trasera. Alex lo comprendió. Era aquel mismo lobo al que había herido con el cuchillo aquella noche, durante el asedio. Siguió el rastro. El odio y un extraño, perverso sentimiento de responsabilidad lo guiaban. Encontró al lobo a 1 kilómetro. Estaba tumbado en la nieve, bajo un arbusto. Estaba exhausto, su pelaje enmarañado. La herida en el hombro se había infectado y ya no podía seguir el ritmo de la manada. Lo habían abandonado. Así es la ley de la taiga. El lobo levantó la cabeza y miró a Alex. En sus ojos no había miedo ni agresividad, solo cansancio y dolor. Estaba demasiado débil incluso para gruñir. Simplemente yacía y esperaba la muerte. Alex se quedó de pie sobre él, apretando el hacha en su mano. Tenía una elección delante de él. Podía marcharse y dejarlo morir una muerte lenta y dolorosa por hambre e infección. Podía matarlo, acabar con su sufrimiento. Pero eso era peligroso. Si el macho alfa descubría que había rematado a un miembro de su manada, podría interpretarlo como un desafío. Y había una tercera opción. Una opción descabellada, impensable. Pero se le ocurrió. Aquel lobo era grande, tenía mucha grasa. Suficiente para mantener su lámpara de grasa encendida durante semanas. Tal vez hasta la primavera. Alex miró a la bestia moribunda. A su enemigo. Al que había querido matarlo. Y veía en él no un enemigo, sino un recurso. Combustible. Una oportunidad de sobrevivir. Era un Rubicón moral. Matar a una criatura indefensa y sufriente no en combate, no por defensa propia, sino por un frío cálculo. Significaba dejar de ser definitivamente el hombre que había sido.
Significaba aceptar las reglas de la taiga sin reservas. Recordó a Sara. Su sonrisa. Tenía que sobrevivir. A cualquier precio. Levantó el hacha. El lobo ni siquiera intentó defenderse. Simplemente cerró los ojos. Alex regresaba a la cabaña, arrastrando por la nieve el pesado cadáver. No sentía ni triunfo ni asco, solo un frío y resonante vacío en su interior. Había hecho lo que tenía que hacer. Desolló al lobo. No se comió la carne. Algo dentro de él se lo impedía. Pero la grasa la recogió cuidadosamente y la derritió. Obtuvo mucha. Ahora tenía una reserva de calor y luz para mucho tiempo. Estiró la piel en la pared de la cabaña. Aquella noche, se sentó junto a su lámpara de grasa, que ardía brillante y uniforme. En la cabaña casi había claridad, pero esa claridad le parecía más oscura que la más profunda de las tinieblas. Miró la piel de lobo en la pared, sus cuencas vacías, y le pareció que lo miraban con un mudo reproche. Había pagado por su supervivencia, y el precio era terrible. Había vendido una parte de su alma por unos litros de grasa de lobo. A la noche siguiente lo oyó, un aullido prolongado, lleno de melancolía y furia. Venía de muy cerca de la cabaña. No era el aullido de una manada, era un aullido solitario, el aullido del macho alfa. Alex miró por una rendija. En el claro frente a la cabaña, a la luz de la luna, estaba él, un gigante negro. Estaba de pie sobre el lugar donde Alex había matado al lobo herido y aullaba, con la cabeza alzada hacia el cielo. No buscaba a Alex, no amenazaba, estaba de luto. Y se despedía. Y luego giró la cabeza y miró directamente a la cabaña, directamente a los ojos de Alex. Y en su mirada, Alex lo leyó todo. Lo sabía todo. Y no lo había perdonado. Ya no era una lucha por territorio o comida. Se había vuelto personal. Era una vendetta. El líder negro se giró y se desvaneció silenciosamente entre las sombras. Pero Alex sabía que no se había ido. Estaba cerca, en algún lugar. Estaba esperando. Su último encuentro era inevitable. Y en ese encuentro, solo uno sobreviviría. Los días se convirtieron en una masa gris y viscosa, compuesta de frío, hambre y miedo. Alex ya no se alejaba de la cabaña. Se había convertido en prisionero en su propia fortaleza. Cada crujido de una rama, cada susurro lo hacía estremecerse y agarrar el hacha. Sabía que el líder estaba cerca, en algún lugar. No lo veía, pero sentía su presencia, como la opresión de la presión atmosférica antes de una tormenta. Dejó de revisar las trampas lejanas. Su mundo se había reducido a unas pocas decenas de metros alrededor de la cabaña. Se alimentaba de lo que podía cazar cerca del umbral, alguna ardilla y pájaros ocasionales. Sus reservas de grasa de lobo se estaban agotando. La llama en su lámpara de grasa se hacía cada vez más débil, y las noches cada vez más oscuras y frías. La presión psicológica era insoportable. La soledad, que antes era solo un telón de fondo, ahora se había vuelto sofocante. Empezó a hablar con la piel de lobo que colgaba en la pared. Discutía con ella, se justificaba, le gritaba. Se estaba volviendo loco, lenta pero inexorablemente. Su cuerpo estaba al límite. Las costillas rotas habían soldado mal, y cada respiración profunda resonaba con dolor. La pierna nunca llegó a curarse del todo, convirtiéndose en una fuente constante de sufrimiento. Era una sombra, un fantasma, vagando por su prisión helada. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Empezó una ventisca. Al principio, solo era un viento fuerte y una nevada. Pero con cada hora que pasaba, se hacía más fuerte, transformándose en un monstruo rugiente. El viento aullaba con tanta fuerza que parecía que los viejos troncos de la cabaña iban a saltar en astillas en cualquier momento. La nieve caía como una pared densa e ininterrumpida, transformando el día en un crepúsculo gris.
La visibilidad se redujo a cero. Alex estaba sentado dentro, escuchando la cacofonía de la tormenta. Estaba atrapado. Pero en esa trampa también estaba su enemigo. En medio de la tormenta, cuando el aullido del viento alcanzó su punto álgido, oyó un nuevo sonido, un rasguido, justo encima de su cabeza. Levantó la vista. Alguien intentaba colarse por un agujero en el techo, hecho por la explosión de la estufa. Vio una cabeza oscura y maciza, cubierta de nieve y con unos ojos que ardían con furia. El líder. Había usado la ventisca como cobertura. Había subido al tejado y ahora lo estaba rompiendo para llegar hasta él. La adrenalina corrió por su sangre, expulsando la apatía y la debilidad. Era el final. La batalla final. Aquí y ahora. Alex se levantó de un salto, agarrando el hacha. Se colocó justo debajo del agujero en el techo, esperando. Las viejas tablas crujieron y se derrumbaron con estrépito, cubriendo a Alex de nieve y astillas. A través del hueco que se formó, en medio del torbellino de nieve, saltó él. El líder negro. De cerca era aún más grande de lo que parecía a la distancia. Una bestia enorme, musculosa, la encarnación de la furia primigenia. Su pelaje estaba erizado, y de su hocico, lleno de colmillos, salía vapor. No gruñía. Miraba a Alex con un odio frío y consciente. Por un instante se quedaron quietos, mirándose el uno al otro. El hombre y la bestia. Dos enemigos a los que el destino había reunido en esta pequeña cabaña cubierta de nieve en medio de una tormenta rugiente. El lobo atacó primero. No saltó. Se abalanzó hacia adelante como una sombra baja y veloz, apuntando a las piernas. Alex saltó hacia un lado, y los colmillos de la bestia solo rozaron su pantalón. Se giró y golpeó con el hacha de lado. Falló. La hoja silbó en el aire y se clavó con un golpe sordo en la pared de troncos. El lobo aprovechó la vacilación. Se giró y se abalanzó de nuevo sobre él, esta vez derribándolo. Alex cayó de espaldas, y la enorme mole se le echó encima. Sintió en su cara el aliento caliente y pestilente. El hocico con los colmillos amarillos estaba a centímetros de su garganta. Extendió una mano hacia adelante, apoyándose en el pecho de la bestia. Con la otra mano intentaba sacar el hacha, que estaba atascada en la pared. El lobo gruñía, presionando con todo su peso, tratando de quebrar su resistencia. Las garras desgarraban la ropa del pecho de Alex, dejando profundos arañazos sangrantes en la piel. No era una batalla de fuerza, era una batalla de voluntad. Alex miró a los ojos ardientes de la bestia, y en ellos no vio solo hambre o instinto. Vio la misma desesperada determinación de sobrevivir. El mismo odio. Con un esfuerzo sobrehumano, Alex se giró de lado, atrapando al lobo debajo de él. Por un breve instante liberó una mano. Arrancó el hacha de la pared. El lobo se retorció de inmediato y le clavó los dientes en el hombro izquierdo. El dolor fue tan intenso que Alex vio negro. Sintió cómo los colmillos entraban crujiendo en la carne, llegando hasta el hueso. Gritó, de dolor y rabia. Y en ese momento, mientras el lobo le destrozaba el hombro, Alex, agarrando el hacha con ambas manos, asestó un golpe con todas sus fuerzas. De abajo hacia arriba, directamente en el pecho de la bestia. La hoja entró profundamente. El lobo chilló, su agarre se aflojó. Se apartó, y de la herida en su pecho brotó sangre oscura y espesa, inundando el suelo. Pero no cayó. Se quedó de pie, tambaleándose, mirando a Alex con sorpresa y rabia. Dio un paso más hacia adelante. Y otro. Iba a luchar hasta el final. Alex, sobreponiéndose al dolor en el hombro destrozado, volvió a levantar el hacha. Estaba cubierto de sangre, tanto suya como de la bestia. Estaba listo para el golpe final. Pero no fue necesario. El lobo dio un último paso, soltó un quejido ronco y sus patas cedieron. Se desplomó al suelo, justo a los pies de Alex. Se convulsionó 1, 2 veces,
y se quedó quieto. Todo había terminado. En la cabaña se hizo el silencio, interrumpido solo por el aullido de la ventisca en el exterior y la respiración pesada y jadeante de Alex. Estaba de pie sobre el cuerpo de su enemigo, su perseguidor, su oscuro reflejo. Había vencido. Se miró las manos, el hacha, el suelo bañado en sangre. Rojo sobre blanco. Sangre sobre la nieve. Era el símbolo de su supervivencia. El símbolo de en qué se había convertido. Se arrodilló junto al lobo muerto. Extendió la mano y tocó su espeso pelaje negro. No sentía ni alegría ni triunfo, solo un vacío. Y una extraña y amarga sensación de pérdida. La ventisca seguía aullando. Alex estaba sentado en el suelo, en su cabaña destrozada, junto al cuerpo del lobo muerto. Había sobrevivido. Había superado la última prueba, pero estaba solo, herido, exhausto, al borde de la locura. Y frente a él solo había un silencio blanco e infinito. La ventisca amainó tan repentinamente como había empezado. Una mañana, Alex se despertó sobresaltado por un silencio inusual y ensordecedor. Miró hacia afuera. El mundo era irreconocible. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve recién caída de varios metros de espesor. Los árboles parecían figuras de azúcar. El cielo era de un azul deslumbrante y puro. Había sobrevivido. Había sobrevivido a la tormenta. Había sobrevivido a su enemigo. Pero su estado era crítico. La herida en el hombro por la mordedura del lobo era profunda y desgarrada. La lavó con nieve derretida y la vendó con los restos de trapos, pero ya sentía cómo el calor aumentaba bajo la venda. Infección otra vez. Esta vez no tenía ni yodo ni fuerzas para cauterizarla. Sus provisiones de comida y grasa se estaban agotando. El cuerpo del líder de la manada yacía en una esquina y Alex no podía obligarse a tocarlo. Era superior a sus fuerzas. Sabía que si se quedaba en la cabaña, moriría. De hambre o de envenenamiento de la sangre. Su única oportunidad era caminar hacia el sur. Por el lecho del río. Con la fantasmal esperanza de encontrar gente. Se hizo un cabestrillo para la mano herida con un trozo de cuerda. Se puso su abrigo de piel de oveja, tomó el hacha. Echó una última mirada a la cabaña, que se había convertido en su hogar y campo de batalla, a la piel de lobo en la pared y al cuerpo inmóvil del gigante negro. No lo enterró. Lo dejó en la taiga, a la que pertenecía, y se puso en marcha. Ya no era una caminata. Era una peregrinación al borde de la muerte. Caminaba casi sin ser consciente de a dónde iba. Ya no le impulsaba la voluntad, ni la esperanza, sino un instinto animal profundo. Simplemente caminaba, porque detenerse significaba morir. Caminó un día. 2. Perdió la noción del tiempo. Se alimentaba de nieve y agujas de pino. Deliraba. Veía a Sara, que corría hacia él a través de la nieve. Hablaba con Robert, el piloto del helicóptero, que le aconsejaba mantener el rumbo. Oía el aullido de los lobos, aunque no había ni una sola huella alrededor. Su cuerpo se negaba a obedecer. Las piernas le flaqueaban. La mano herida ardía como fuego, y el dolor se extendía por todo el cuerpo. Se caía, permanecía en la nieve durante varias horas, y luego, reuniendo las últimas fuerzas, se levantaba y seguía adelante. En alguno de esos días, el quinto, el séptimo, llegó a un amplio espacio abierto. El río hacía una curva pronunciada allí, y frente a él se extendía una inmensa llanura nevada, y en esa llanura vio huellas. No de animales, anchos surcos paralelos, huellas de moto de nieve. La esperanza, que creía muerta desde hacía mucho tiempo, explotó en su pecho con tal despliegue de fuegos artificiales que gritó. Corrió tras las huellas, tropezando, cayendo y volviendo a levantarse. Las huellas eran recientes, tal vez de ayer. Corrió todo lo que pudo, y luego las fuerzas lo abandonaron.
Cayó de rodillas justo en la huella de la moto de nieve. No podía dar un paso más. Estaba tirado en la nieve, mirando las huellas que se perdían en el horizonte. Estaba tan cerca, y aún así, había llegado tarde. Se quedó tirado mirando el cielo azul e indiferente. Había hecho todo lo que podía. Había luchado. Había vencido. Pero el destino fue más fuerte. Cerró los ojos, preparado para todo. Sentía cómo el frío se apoderaba de él, y esta vez no se resistió. Era la paz. Y en ese silencio, al borde del sueño y la muerte, oyó un sonido. Un rugido suave y lejano. Se hacía cada vez más fuerte. No era el viento, era el sonido de un motor. Abrió los ojos. En el horizonte, siguiendo la misma huella, se movía un pequeño punto negro. Crecía, se acercaba. Era una moto de nieve. Alex intentó levantarse, gritar, agitar la mano, pero no tenía fuerzas. Solo podía quedarse tirado y ver cómo se acercaba su salvación. La moto de nieve se detuvo a pocos metros de él. El hombre que iba al volante, con un enorme abrigo y orejeras, saltó a la nieve. Era un anciano de rostro curtido y barba gris, un cazador evenk local. Se acercó a Alex y se inclinó sobre él. «Vivo», dijo sorprendido en una mezcla de ruso y dialecto local. «Sin embargo, eres fuerte, muchacho». Alex no respondió nada. Solo miraba a los ojos del hombre, al primer hombre que veía en casi 100 días, y perdió el conocimiento. Epílogo. Una victoria pírrica. Alex Carter sobrevivió. Un cazador lo llevó al poblado más cercano, desde donde lo evacuaron en helicóptero a un hospital en Yakutsk y, posteriormente, lo trasladaron a Houston. Regresó a casa. Pero no era el mismo Alex que había partido hacia Siberia. La taiga se había cobrado su tributo. Había perdido 2 dedos del pie izquierdo por congelación. Su hombro izquierdo quedó desfigurado para siempre por las cicatrices de los colmillos de los lobos, y la mano nunca recuperó su movilidad completa. Su cuerpo era un mapa de cicatrices. Heridas desgarradas en la espinilla, quemaduras, zarpazos. Había perdido 30 kilos, pero las cicatrices más profundas no estaban en su cuerpo, sino en su alma. La compañía Georesurs Nord le pagó una enorme indemnización. El dinero era más que suficiente para cubrir el tratamiento de Sara en Suiza. El tratamiento fue un éxito. Había salvado a su hija. Había cumplido su promesa. Pero no podía alegrarse. No podía dormir por las noches sin pesadillas. Soñaba con los ojos ardientes de los lobos, la furia de la ventisca y el sabor de la grasa cruda de liebre. Cualquier ruido fuerte lo hacía sobresaltarse. No podía estar entre multitudes. Se sentía oprimido en espacios cerrados. Una noche, estaba sentado en el patio trasero de su casa. Emily intentaba hablar con él, pero él no la oía. Estaba mirando las estrellas. Sara corrió hacia él y lo abrazó. «Papi, te quiero», le dijo. Él la miró, y por primera vez en muchos meses, una sombra de sonrisa apareció en sus ojos. La abrazó con su mano sana. Y en ese momento, en algún lugar lejano, en la calle de al lado, un perro aulló. Alex se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó como una cuerda. La sonrisa desapareció de su rostro. En sus ojos se reflejó por un instante toda la infinita y helada extensión de la taiga siberiana. Todavía estaba allí. Una parte de él se había quedado allí para siempre, en la cabaña cubierta de nieve, junto al cuerpo del lobo negro. Había ganado. Había sobrevivido. Pero nunca volvería a ser el mismo. La taiga no lo había liberado. Simplemente le había permitido marcharse, dejando en su alma su eco frío y silencioso. Agujas de pino.